Muchas gracias, Monse. Bueno, para mí es un placer formar parte de este taller. Yo voy a hacer una parte un poco más teórica, intentaré más o menos explicaros qué es un ensayo clínico y en qué consiste y cómo se llega a él y cómo se puede ofrecer a los pacientes. A modo de introducción, diría que los ensayos clínicos es la mejor forma de progresar, de tener tratamientos cada vez más eficaces, que controlen mejor la enfermedad y que cada vez con un perfil de toxicidad menor, ¿no? Que cada vez sea mejor tolerado por las pacientes. Muchas de vosotras, a lo largo de vuestra enfermedad, tanto las pacientes en estadios tempranos que se diagnostica de forma reciente o las que presentan una enfermedad más avanzada, es posible que vuestro oncólogo os proponga participar en un ensayo clínico. Es muy importante que estéis bien informadas, pero también que sepáis que podéis tener actitud proactiva, preguntar a vuestro oncólogo si hay algún ensayo clínico que pueda ser beneficioso para vosotras en la situación en la que estáis ahora, y también que sepáis que hay plataformas, yo creo que muchas lo sabéis, como por ejemplo Hope desde Solti, que está encaminado, focalizado en pacientes con cáncer metastásico, donde las pacientes de forma proactiva, porque ellas tienen interés, cogen una biopsia de su tumor que está archivada en sus hospitales, las envían a Hope, se hace una biopsia líquida sobre la sangre, se estudia a nivel molecular y se hace, según su historia clínica, según su historia de la enfermedad, se hace una propuesta de posibles ensayos clínicos de los que se podían beneficiar. Es decir, que sepáis que vuestro oncólogo os puede ofrecer la participación, pero que vosotras también podéis tener una parte activa y poder solicitarlo o al menos tener esa información. Como definición, diremos que los ensayos clínicos, el objetivo al final es desarrollar un nuevo fármaco que sea mejor del que hay existente, del que está aprobado y poderlo sustituir. Los ensayos clínicos es la mejor forma de evaluar la eficacia y la seguridad de los fármacos. En un ensayo se evalúan tanto los potenciales efectos beneficiosos, es decir, el control de la enfermedad, el que se reduzca, el tener una supervivencia mayor y también los posibles efectos tóxicos para intentar que sean cada vez los menos posibles. Cuando esto puede ser, como la veremos, un proceso largo para evaluar la eficacia y seguridad de un fármaco, y lo que se intenta también cada vez más es diseñar ensayos clínicos con mucho racional biológico que nos ayuda en esos tiempos a cortarlos, es decir, obtener información más rápida que nos ayuda a poder implementar estos fármacos en la población que lo necesita. En un ensayo clínico, los fármacos son evaluados muy cuidadosamente. Los fármacos no vienen de la nada, ahora también lo veremos en la diapositiva, vienen de un desarrollo preclínico en el laboratorio, donde se prueban, se testan estos fármacos. Cuando vemos que estos fármacos tienen cierta actividad, vemos que a nivel laboratorio, pues en modelos simples, como pueden ser a nivel de celular, o en modelos más complejos, animales, vemos que tienen cierto efecto, es cuando pasa por primera vez a las pacientes. En las pacientes lo que se verá es esos efectos beneficiosos o adversos. Los ensayos clínicos están muy bien evaluados, es decir, hay una fuerte estadística para buscar la diferencia que queremos encontrar y tienen que participar para eso en muchas ocasiones un gran número de pacientes. Todo lo iremos viendo un poquito más adelante con ejemplos. Y luego todo lo que en un ensayo clínico, todos los resultados son revisados, analizados y luego además también publicados y comunicados a la comunidad científica, pero también a las pacientes. ¿Por qué es importante un ensayo clínico? Desde luego que porque es la única forma de evolucionar, de conseguir nuevos fármacos más efectivos, más eficaces. Es la forma más segura y controlada de ver los efectos beneficiosos, pero también los efectos tóxicos. Esto, como digo, a veces puede tomar un mayor tiempo. El objetivo principal es mejorar los tratamientos que hay hoy en día. Y como no, pues los ensayos clínicos es promueve el progreso en los tratamientos, en las eficacias para aumentar la supervivencia. Bien, esto es un poco lo que os decía antes, un poco el paisaje de la evolución de cómo llegamos del laboratorio a que el fármaco sea utilizado con las pacientes. Se parten, pues, por ejemplo, de 15.000, 20.000 compuestos que aparecen en la investigación básica en el laboratorio, pero aquí ya no hablamos ni de células ni de animales. Muchas veces es el diseño de las moléculas, es decir, a nivel tridimensional, como una molécula, como un fármaco, qué forma tiene que tener para poderse unir a su diana, transformarla a esta diana, transformarla para que se degrade, para inactivarla, en definitiva, crear un fármaco que pueda interaccionar con una alteración molecular que tenga esta enfermedad.
Esto es una evolución de esos 15.000, 20.000 fármacos. Bueno, aquí había puesto una diapositiva para que veáis una molécula, una proteína, pues es lo que vemos de forma esquemática en la izquierda. Muchas veces tienen unas partes que veis así como en hélice. Otra forma de representar más a modo de volumen sería esta proteína rosa, eso es el fármaco, y lo que hace es diseñarse esa forma para que pueda encajar perfectamente en esta proteína azul, y lo que hace es cuando se une, inactiva. Si por ejemplo esta proteína azul pues fuese una proteína que es oncogénica, ¿no? que su alteración hace que las células del tumor crezcan, el haber diseñado este fármaco que encaja perfectamente en un dominio determinado, sobre todo es de una forma muy concreta, es decir, no vale unirse a la proteína en cualquier sitio, sino tiene que ser una zona que sea activa para que pueda inactivarla. Y esto hace que de esos 15.000, 20.000 compuestos se vaya reduciendo y solo 500 pasan a la fase preclínica. La fase preclínica sí que es la que hacemos en los laboratorios. También muchos hospitales tenemos estos laboratorios en fase preclínica donde cogemos estos compuestos, los utilizamos a nivel, como digo, de cáncer de mama de humanos, de pacientes. Lo podemos estudiar primero a nivel celular, que las células crecen en una placa, en monocapa, una célula al lado de otra. Se empiezan ahí los primeros experimentos y luego se pasan a modelos más complejos, que son los animales, los in vivos, que suelen ser con ratones, donde se implantan tumores de las pacientes, se ponen estos fármacos y se ve tanto su eficacia, vemos el volumen del tumor como va disminuyendo, pero también podemos empezar a ver los efectos secundarios. De esos 500 compuestos que han pasado a esa fase preclínica, solo unos 10 consiguen pasar a una fase clínica, que es los ensayos clínicos, que es la primera vez que se utilizan en pacientes. De esta parte también hablaré más adelante, pero bueno, que sepáis que hay un fase 1, que es la primera vez que el fármaco entra en contacto con pacientes, un fase 2 y un fase 3. Y ya de estos 10 compuestos que han llegado a los ensayos clínicos fase 3, solo uno llegará a ser aprobado por entidades como puede ser la FDA o la EMA. Cuando son aprobados, que han demostrado su eficacia y su seguridad, es cuando pasa ya a usarse en la población general, que son las fases 4. Que sepáis que también todos los fármacos, oncológicos y no oncológicos, como el propio paracetamol, están en continua revisión, están en fase 4. Si en algún momento hay un efecto adverso no esperado y se ve que está relacionado con ese fármaco, ya digo, fármacos como puede ser el Nolotil, cualquier fármaco habitual también está en esta fase, se tiene que informar a las agencias reguladoras y ver qué efecto secundario ha podido pasar con estos fármacos. Es decir, todos los fármacos están en pleno control y seguimiento de posibles efectos secundarios. Esto es lo que decía los ensayos clínicos con sus diferentes fases. Pasamos de la fase preclínica, donde vemos el efecto en el laboratorio, en las fases 1, donde participan la primera vez que los pacientes toman contacto con este fármaco. Son ensayos clínicos de poco volumen, entre 20 a 100 pacientes, dependiendo del tipo de ensayo, donde se evalúa sobre todo la seguridad. Aquí no se busca tanto la eficacia, sino buscar el perfil de toxicidad. Muchos de estos ensayos hay una dosis de escalada. Se empieza con dosis muy pequeñas para ver qué efectos secundarios tiene y conforme vemos que se va tolerando, se va aumentando la dosis. Esta primera dosis tampoco es arbitraria, viene de un modelo matemático de lo que ha pasado en los animales. Es decir, se intentan dosis seguras y poquito a poco se va ascendiendo hasta que vemos que los efectos secundarios no se pueden tolerar y o nos quedamos en esa dosis o incluso se hace una dosis inferior. Cuando tenemos más o menos la dosis identificada y cuál puede ser, por supuesto, efectiva, pero también segura, es decir, que no produzca efectos secundarios demasiado graves o que no podamos controlar, es cuando pasamos al fase 2. En el fase 2 se evalúa la efectividad de esta dosis en el grupo de pacientes. Aquí los ensayos clínicos suelen tener mayor número de pacientes, pues entre 50 y 300 pacientes. En esta fase aseguramos que el fármaco es efectivo, que hay una señal que tiene cierta eficacia y lo que se hace ya es evaluarlo en un fase 3. Un fase 3, como ahora veremos, pues son ensayos clínicos mucho más grandes, entre 100 y 100 pacientes. Normalmente, ahora también lo explicaremos, se suele controlar este nuevo fármaco frente al tratamiento mejor que existe en ese momento contra el estándar. Por tanto, suele haber dos grupos, un grupo de pacientes que además tiene que ser muy homogéneo, van a llevar el fármaco experimental y las otras van a llevar el fármaco que hasta ese momento es el mejor para esa situación. Y cuando conseguimos ver que el tratamiento nuevo es ventajoso con respecto al otro, es cuando ya pasamos a fase 4, se comercializa y está en continua evaluación como resto de tratamientos y de fármacos que hay. Entonces, vosotras como pacientes os podéis plantear si es bueno participar en un ensayo clínico, si es seguro, si no es seguro.
Yo no sé si Monse estará de acuerdo, pero yo creo que tenéis que verlo como una posibilidad. Al final son fármacos que son potencialmente activos contra la enfermedad. A mí también la consulta me gusta decir que no es la mejor opción, es una opción más. Lo que hay que ver si en ese momento, en la situación de la paciente, de otras enfermedades que pueda tener, en qué situación la enfermedad está, si es mejor hacer un ensayo o quizás es mejor un tratamiento estándar. Es decir, yo cuando vemos a los pacientes a la consulta, para nosotros está todo encima de la mesa. Los tratamientos estándares y los ensayos clínicos. Todo tiene que estar al mismo nivel y simplemente evaluar en cada momento qué es bueno para la paciente. Hay veces que ofreceremos un ensayo clínico porque pensamos que es la mejor opción, pero hay veces que teniendo esos ensayos, si creemos que no va a ser bueno, ofrecemos el tratamiento estándar. Quiero decir, porque muchas veces yo creo que esto también lo contará Monse, pero cuando entramos en un ensayo clínico, que veremos que hay que firmar un consentimiento informado, hay que tener unas características muy concretas y hay veces que durante eso se llama el screening, ¿no? De evaluar qué criterios hay, si a nivel anatomopatológico de la biopsia o de analíticas, y que por algún parámetro hay veces que los pacientes no podéis entrar. Y yo creo que eso a veces crea, bueno, desazón o desilusión. Al final, si una persona que era candidata a un ensayo no entra, es por bien, es porque ese fármaco no iba a ser bueno para ella y le iba a perjudicar más que beneficiar. Es decir, son oportunidades, no es la mejor opción. Hay que verlo como una opción más y simplemente en cada momento evaluarlo. Y luego también, pues como ahora veis también que he puesto ejemplos, hay fármacos hoy en día que son muy efectivos, que están ya al alcance de todas las pacientes y esto también es gracias, y hay que tener en cuenta, a que previamente otras pacientes participaron en estos ensayos clínicos y es donde se pudo demostrar su beneficio. Es decir, también hay una parte altruista de intentar contribuir a la evolución, ¿no? Y al desarrollo de nuevos fármacos para cada vez ser más eficaces contra esta enfermedad. En el proceso de un ensayo clínico, al final lo que intentamos es responder preguntas. Tenemos un fármaco nuevo, potencialmente beneficioso, y queremos ver si eso va a ayudar a los pacientes en el control de la enfermedad, en tener mayores tasas de curación, mayor supervivencia y, como siempre, con un buen perfil de toxicidad. Los efectos secundarios también los tenemos que tener en cuenta y controlar. Esto solo se puede hacer haciendo un buen diseño de un ensayo clínico. Es decir, todo está muy protocolizado, existen protocolos donde queda muy claro cuál es el objetivo principal del ensayo, cuáles son los objetivos secundarios, a qué pacientes va dirigidas. No todas las pacientes son candidatas para un mismo ensayo, qué características moleculares tiene que tener su enfermedad, qué características analíticas, pues cómo está el riñón, cómo está el hígado, que hacen que puedan optar a ese tratamiento. ¿Cuál es el análisis estadístico? Es decir, ya se sabe qué es lo que hay que medir, cuántas pacientes se tienen que ser incluidas para poder ver el efecto que queremos ver. Está todo muy protocolizado. Incluso, como veréis, qué tipos de pruebas hay que hacer para evaluar la enfermedad. Si hay que hacer un TAC, si hay que hacer una resonancia, si es cada 8 semanas, si es cada 9 semanas, cuántas analíticas de sangre. Es decir, nada está bajo la improvisación. Todo está estudiado y todo está en el protocolo de cómo tenemos que actuar dentro del ensayo clínico. Y esto es para dar seguridad y proteger al paciente. Cuando una paciente entra en el ensayo clínico, hay que proteger al paciente, no al fármaco. Es decir, vosotras estáis por encima del ensayo clínico y por encima del fármaco. Se trata de intentar ayudar e intentar de controlar vuestra enfermedad con nuevos fármacos. Hay veces, en oncología nunca hay una rama solo de placebo, eso puede ser para otros ensayos, pero sí que es verdad que hay que comparar a veces, son los ensayos fases 3. Entonces, muchas veces hay un grupo que recibe el tratamiento estándar, el mejor tratamiento que hay, y otros pacientes reciben a veces el estándar más el placebo o el nuevo fármaco. Estos ensayos son aleatorizados, es decir, es al azar. Eso se trata también por protocolo. Los pacientes, una vez que entran, se aleatorizan y al azar se les asigna o una rama experimental, que es el grupo de pacientes que llevan el tratamiento nuevo, o el grupo control, que son los pacientes que llevan el tratamiento estándar. Muchas veces incluso ni las pacientes ni vosotras, pero tampoco los médicos sabemos si lleváis el tratamiento nuevo o no. Estos son los estudios que son ensayos doble ciego, es decir, que ni el profesional ni vosotras sabéis. Esto se hace para que no influir en los resultados. De hecho, las pacientes que están en el grupo control, aunque lleven el tratamiento estándar, deben de seguir todo el protocolo. Es decir, si tienen analíticas de control, se tiene que seguir todo igual. Es decir, tiene el mismo cuidado, tanto si estás en el grupo control como si estás en el grupo experimental. La paciente
Muchas veces eso, no sabemos si llevan el tratamiento de placebo o si llevan el tratamiento de control. Por supuesto, siempre el tratamiento control es el mejor estándar que tenemos. Nunca va a ser inferior a lo que podría haber recibido. Esto, por ejemplo, son los ejemplos. Yo creo que muchas de ellas conoceréis los fármacos. Trastuzumab deruxtecan para los pacientes con un cáncer de mama HER2 positivo avanzado. Ha demostrado una muy buena mejora, es decir, tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. O sea, un ensayo fase 3, el Destiny Breast 03. Pacientes se randomizaban 1-1. Unas pacientes recibían en ese momento el tratamiento estándar, que era el TDM1, y otras recibían el trastuzumab deruxtecan, con unos objetivos, como veis a la derecha, objetivo primario muy claro, objetivos secundarios muy claros y unos criterios a la izquierda también muy claros. Participaron 524 pacientes y que tenían que tener unas características muy parecidas. Para poder comparar grupos entre los pacientes que llevan el TDM1 y los pacientes que llevan el trastuzumab deruxtecan, estos grupos tienen que ser muy homogéneos, se tienen que parecer, el tratamiento es que las pacientes se tienen que parecer mucho entre ellas, tener características muy parecidas para después poder extrapolar los resultados. Este también en triples negativos, tenemos el sacituzumab govitecan, el Asten, también es un fase 3, pacientes metastásicas, cáncer de mama triple negativo, que habían llevado más igual o mayor de 2 líneas de quimioterapia previas y se randomizaban un grupo de pacientes, es decir, el 50% de los pacientes recibían sacituzumab y el 50% recibían el tratamiento estándar que se les podía ofrecer en ese momento. Lo mismo, es un ensayo positivo con muy buenos resultados a nivel de supervivencia y que ha sido gracias a estos ensayos que hoy en día estas moléculas se pueden utilizar. Como veis, aquí ni en el otro con trastuzumab deruxtecan ni con el SACI ha habido placebo, siempre ha sido la nueva molécula frente al mejor tratamiento estándar, pero también los hay con placebo. Todos los estudios, yo creo que también sabéis, las pacientes con cáncer de mama luminal, lo que ha supuesto los inhibidores de ciclinas, tenemos ribociclib, palbociclib y abemaciclib, que ha supuesto una mejora también en supervivencia, que hace muy buen control de la enfermedad de cáncer de mama luminal metastásico. Los ensayos eran muy parecidos entre ellos. Al final son pacientes metastásicas con cáncer de mama luminal. En este caso hemos puesto MONALISA 2, 668 pacientes. Se randomizaban mitad a recibir el tratamiento estándar, que es letrozol. Para no ver las diferencias, se les daba un placebo. El placebo no deja de ser pues, una pastilla vamos, un azúcar, y es precisamente para que ni los pacientes sepan si es el ribociclib, ni que nosotros tampoco lo sepamos, frente a los pacientes que llevan el letrozol y el ribociclib. También es un estudio positivo y que muchos pacientes ahora también se están beneficiando gracias a que un grupo importante de pacientes participaban en este estudio y en otros de los inhibidores de ciclinas. Luego, como decía, los ensayos clínicos no aparecen de la nada. Hay mucho background biológico, cada vez más, por suerte, donde seleccionamos más y mejor molecularmente. Es decir, antes los estudios eran como mucho más grandes porque no entendíamos bien a qué pacientes se podía beneficiar o no. Ahora buscamos dianas muy específicas. Esto nos permite poder reducir el número de pacientes y poder ver mayor efecto. Esto simplemente es un ejemplo. Lo podemos ver sobre todo más gráfico en el cáncer de pulmón y pues el opuesto. Fijaos que antes hablábamos de cáncer de pulmón de célula pequeña o de célula grande, que es el primer circulito rosa. Después cambiaron un poco la denominación, le llamamos escamoso y no escamoso, y actualmente fijaos cuántos colores hay en el círculo. Cada color corresponde a alteraciones moleculares de cáncer de pulmón que se pueden beneficiar de un tratamiento específico molecular. Fijaos de escamoso o no escamoso, una quimioterapia u otra, y ahora todos los colores, cada grupito se puede beneficiar de una molécula diferente. En el cáncer de mama también pasa lo mismo. Primero no conocíamos ni siquiera los receptores, todo era igual. Después aparecieron a finales de los 80 los receptores y principios de los 90 los receptores hormonales. Luego ya vimos la proteína HER2 y ahora clasificamos en luminal A, luminal B, HER2 y triple negativo, pero ahora hay mucho más, pues, alteraciones de PI3K, de AKT, mutaciones de HER2. Es decir, vemos molecularmente que esa enfermedad cada vez es más distinta, se pueden beneficiar de fármacos diferentes y esto hace que tengamos que hacer ensayos clínicos para cada subtipo. Luego también quería explicar, pues esto, con este background molecular, una nueva, no sé si generación, pero otro estilo de ensayos clínicos. El ensayo clínico tipo basket, que es el tipo cesta, lo que se hace es diferentes tumores que presentan el mismo tipo de alteración. Aquí lo vemos más gráficamente, pues tenemos pacientes con cáncer de pulmón, pacientes con cáncer colorectal, de ovario, mielomas, cáncer de mama. Cada uno de esos pacientes, vemos que unos muñequitos están con un punto blanco y es que
aunque tienen cánceres distintos, comparten la misma alteración molecular y, por tanto, posiblemente se puedan beneficiar de un fármaco dirigido contra esa alteración molecular. Se seleccionan de todos los tipos de cánceres los que tienen esa alteración molecular y son los que entran pues, en el basket, en esa cesta, y entran en el ensayo clínico. ¿Qué ventajas tienen estos ensayos clínicos tipo basket? El tamaño permite que el tamaño sea relativamente pequeño. ¿Por qué? Porque el grupo ya es muy homogéneo. Es decir, hay una alteración molecular con un fármaco específico. Permite también estudiar alteraciones que son poco frecuentes. Si tenemos, por ejemplo, una alteración que en cáncer de mama solo está, por ejemplo, en el 2%, es muy difícil hacer un ensayo clínico para este grupo de pacientes. Sin embargo, si hacemos un ensayo clínico donde pueden participar diferentes tipos de tumores con esta misma alteración, tenemos mayor volumen de pacientes y podemos evaluarlo mejor. Por tanto, beneficia mucho a las que tienen alteraciones, mutaciones o tipo de alteraciones poco frecuentes y permite ofrecer un tratamiento a un grupo más amplio de pacientes, no solo centrado en una patología. Inconvenientes: hay heterogeneidad entre tumores, es decir, todos los tumores, todas las enfermedades, sabéis que no tienen el mismo pronóstico. Por tanto, un fármaco que puede ser efectivo con una enfermedad que tiene muy mal pronóstico le puede restar efectividad. Es decir, sí que hay heterogeneidad entre los tumores y esto podría ser un inconveniente para este tipo de estudios. La selección molecular, cómo estudiamos esa alteración. Hay diferentes técnicas, las diferentes técnicas tienen diferentes sensibilidades, unas detectan más fácilmente la alteración o no. Esto hace que pueda dificultarse también la interpretación de los resultados. Y luego, como vemos que cada paciente tiene una patología diferente y puede tener una supervivencia diferente por su propia patología, hace que los objetivos en este tipo de ensayos no suelen ser supervivencia, sino cómo el tumor se reduce, es decir, la tasa de respuesta. Cuando hacemos los TACs, ver cómo esa lesión tumoral se va reduciendo. Eso es el objetivo principal de este tipo de estudios. Aquí es un ejemplo, las fusiones de NTRK. NTRK es una alteración, la fusión de dos genes. Es una alteración muy poco frecuente en los tumores más frecuentes y quizás es un poco más frecuente en tumores raros. Poder desarrollar un fármaco en este tipo de alteraciones, si no es gracias a los ensayos clínicos tipo basket, es muy difícil. Fijaos que aquí se ha desarrollado un fármaco que se llama entectinib, que es un inhibidor de tirosina quinasa que se dirige a esta alteración molecular. Y mirar en este gráfico, que en realidad es fácil de interpretar. Cada barra es un paciente, cada color, como veis abajo, pues es un cáncer diferente, ¿no? Pues el azul clarito es sarcoma, el azul un poco más oscuro es un cáncer de pulmón, el morado es un cáncer de mama, el amarillo es un cáncer de tiroides, y veis como todas las barras que van hacia abajo es porque se les ha puesto este fármaco y su enfermedad se ha hecho más pequeña. Cuando han ido a hacer los TACs, ha habido una respuesta, la tasa de respuesta que decíamos, es decir, la lesión se ha ido más pequeña. Y fijaos que de todos esos pacientes, en realidad, solo el primero, la barrita azul primera que va hacia arriba, ese es el único paciente que no obtuvo ningún tipo de beneficio porque en el primer TAC aumentó el tamaño. Pero incluso los otros tres, aunque ha aumentado, no aumentó ni siquiera de forma significativa. Eso podríamos decir lo que a veces decimos en la consulta, que es una enfermedad estable. Ha podido crecer un poco, pero no lo suficiente como para considerar que el fármaco no está funcionando. Y, no obstante, mirar todos los pacientes que recibieron un fármaco nuevo, una alteración muy poco frecuente, el gran beneficio que tuvieron. Incluso los que están a la derecha, desde los dos azules, el verde y los dos morados, con respuestas completas. Es decir, su enfermedad a nivel de imagen, de TAC, había desaparecido. Una alteración muy poco frecuente y un fármaco muy novedoso, que solo podía dar resultados dentro de ese tipo de estudios. En SOLTI también tenemos este tipo de estudios. Tenemos el Acrópoli, que es para el cáncer metastásico, donde el biomarcador, si antes era la fusión, perdón, antes veíamos aquí la fusión de NTRK, aquí es PD1, medido a nivel de RNA mensajero, y lo que se hace es tratar con inmunoterapia a través de los diferentes tipos de tumores en función de los niveles de expresión de este biomarcador de PD1. Otro tipo de ensayo clínico es el Umbrella, el de paraguas. Este tipo de estudios es una enfermedad, por ejemplo, el cáncer de mama, donde se hace un screening, cogemos la biopsia, se ven diferentes tipos de alteraciones y en función de su tipo de alteración se le da un tratamiento u otro. Aquí lo podemos ver, es una enfermedad única, cáncer de mama, el screening de las dianas moleculares. Si, por ejemplo, aquí tendríamos mutaciones de PI3K, se daría un inhibidor de PI3K. Si encontramos una mutación de HER2, se daría un fármaco contra esa mutación de HER2.
Las ventajas de este estudio, de este tipo de estudios, es que son más homogéneos. En este caso, pues serían todos pacientes cáncer de mama. Y el beneficio es más claro poderlo atribuir al biomarcador, ¿no? Porque la enfermedad no va a influir tanto, todas tienen enfermedades más parecidas. Inconvenientes, los ensayos clínicos necesitan, este tipo de ensayos necesitan más pacientes que sean incluidos, suelen ser más largos para ver el beneficio y hay a veces que para alteraciones poco frecuentes, como hemos visto antes, sería más difícil incluir a pacientes. Si, por ejemplo, hubiese una rama de pacientes con alteraciones de NTRK, pues esa rama con cáncer de mama no podríamos conseguir el suficiente número de pacientes con cáncer de mama NTRK en un ensayo exclusivo de cáncer de mama para ver el beneficio que tenía esa molécula. Y luego, y este es muy molecular, es otro tipo de ensayo que es, llamamos Window of Opportunity, los estudios ventana. Los estudios ventana lo que hacen es aprovechar el tiempo, a veces, o bien cuando diagnosticamos a una paciente, vamos a la cirugía o incluso podemos proponer un tratamiento de quimioterapia o hormonoterapia, aprovechar ese periodo primero, antes de empezar, para testar un fármaco. Muchas veces, como en este estudio, en TOTHEAD, también lo tenemos en SOLTI, una dosis única del fármaco. Cogemos una biopsia pretratamiento. Estos son ensayos clínicos muy complejos a nivel de muestras. Hace falta muestras tanto de tejido y a veces de sangre para entender qué ha pasado. Muestras de sangre y de tejido que no han recibido tratamiento, ponemos una dosis de tratamiento y volvemos a biopsiar, o si hacemos la cirugía, el tejido de la cirugía nos sirve. Comparando estos tejidos, con unos que han recibido tratamiento y otros que no, podemos ver a nivel molecular qué efecto ha tenido el fármaco. Por ejemplo, este estudio que hemos visto, pues la verdad es que es muy chulo y ha dado mucha información biológica. Solo con una dosis de un fármaco que se llama anti-HER3 hemos conseguido ver cómo cuando vamos a las biopsias post-tratamiento son menos agresivas, se dividen mucho más lento. Por supuesto, hay respuestas, hay menos células, digamos, y una de las cosas más importantes es que consigue activar el sistema inmune. Y hoy por hoy ya sabemos que un sistema inmune activado da mejores supervivencias y mejores resultados que un sistema inmune que llamamos frío, es decir, que no está activado y que no ha interaccionado con las células tumorales. Estos fármacos ayudan a esas células, a nuestras defensas, poder interaccionar con nuestras células tumorales y también contribuir a empezar a eliminar esas células. Después de este estudio, las pacientes siguen su tratamiento estándar, si era cirugía, cirugía, o si se iba a hacer quimioterapia, quimioterapia. Se trata de, por eso es el ventana, aprovechar un momento antes de hacer su tratamiento estándar para hacer un estudio, sobre todo muy biológico, con muestras biológicas para poder obtener resultados. Entonces, cuando planteábamos lo que decía un poco, cuando planteábamos a las pacientes un ensayo clínico, tenéis que verlo como una opción más. No es la única ni la mejor, es ver en cada momento lo que cada paciente necesita. Ya os digo, muchas veces firmamos un ensayo clínico y luego, por los motivos que sean, no podemos participar. Esto no lo tenéis que tomar como algo negativo. No podéis participar porque no iba a ser bueno para vosotros. Por supuesto, vosotras en la consulta tenéis que tener todo el tiempo disponible para hacer preguntas, para tenerlo claro en qué va a consistir el ensayo clínico, qué es lo que se espera, y todo eso lo hacemos también a través del consentimiento informado que os pasamos a la consulta. El consentimiento informado tiene que tener toda la información que necesitáis saber sobre el ensayo clínico. El médico os tiene que dar un tiempo para que lo podáis leer, explicarlo, aseguraos que lo habéis entendido. En el ensayo está, en el protocolo, en el consentimiento está todo detallado que se necesita saber y finalmente pues, se firma tanto por vosotros como por nosotros y una fecha. En cada momento, aunque hayáis firmado el consentimiento informado, tenéis que saber que podéis decir que finalmente no entráis en el ensayo. Incluso cuando estéis en curso del ensayo, si por los motivos por los que sean no queréis seguir participando, podéis dejar de participar sin ningún problema y, por supuesto, sin verse sin ver una influencia negativa en la relación que tenemos entre los médicos y los pacientes. Al final aquí estamos para acompañaros y para ayudaros. Sí, y esto se puede ver cambiado por si participáis en un ensayo que os hemos ofrecido o no. En cada momento durante el ensayo se os va diciendo los avances que hay, o si había algún efecto adverso incluso que no era esperado, se os comenta también, esto ha pasado pues en una paciente, tenéis que estar al corriente de todo,
Como os digo, en cualquier momento, no solo una vez firmado, sino durante el tratamiento, podéis abandonar el ensayo clínico sin verse perjudicado la relación médico-paciente. Y en cada momento tenéis que sois informadas del proceso de cómo va. Si en un momento un ensayo clínico el efecto es muy beneficioso y se ve de muy claro que ayuda a las pacientes, incluso si hay un ensayo clínico que llevaban placebo, eso se puede interrumpir y las pacientes que estaban con placebo se les puede dar el fármaco nuevo si se ha visto el gran beneficio, incluso antes de que se acabe el ensayo. Que sepáis que, por supuesto, como no puede ser de otra forma, está todo muy reglado. Cuando se hace un ensayo clínico, los principios éticos básicos y los códigos legales de la práctica médica se siguen preservando. Además, los ensayos clínicos, algunos son nacionales, pero otros son internacionales, están sujetos a directrices y a una legislación muy concreta. Pasan comités de ética, donde se ve que, por supuesto, no hay ningún prejuicio para las pacientes participar en estos ensayos. Hay comités de éticas internacionales, hay comités de éticas nacionales y hay comités de éticas en cada hospital. Es decir, es un proceso muy reglado, donde hay muchos pasos para detectar si alguna vez hay algún problema. Es un proceso muy controlado para dar calidad y seguridad a los pacientes. Todos los resultados, sean positivos o negativos, se tienen que hacer públicos, tanto a la comunidad científica y luego informar a los pacientes. Nosotros en la consulta, cuando tenemos resultados de un ensayo, incluso algunas pacientes. Hace 5 años participé en un ensayo, ¿no? Las ves en el seguimiento y te preguntan, ¿a qué ensayo que participé? ¿Cómo quedó? Por supuesto, todo el derecho a preguntar y a informar cómo han quedado esos ensayos, si hoy en día eso es un tratamiento estándar o no se consiguió que fuese un tratamiento estándar. Y por supuesto, vosotros como pacientes, cuando participáis, vuestros datos personales son totalmente anónimos y no quedan reflejados en ningún momento. Entonces, a modo de resumen, se lleva a cabo un ensayo clínico controlado para probar tratamientos nuevos en pacientes, para avanzar, para progresar. Los ensayos clínicos deben tener objetivos y métodos muy bien definidos que se describen en detalle en el protocolo del ensayo. Está todo muy estudiado desde el inicio. Los ensayos clínicos son la forma más fiable y segura de evaluar si un nuevo tratamiento puede ser beneficioso para vosotras en cuanto al control de la enfermedad y también, por supuesto, controlando los efectos secundarios. Las propuestas de ensayo clínico deben ser evaluadas y autorizadas por comités de ética y otras autoridades competentes y la participación en ensayos clínicos siempre es voluntaria. Podéis abandonar un ensayo clínico en cualquier momento, a pesar de haber firmado el consentimiento informado, y también siempre digo que el consentimiento informado es una declaración de intenciones. Lo que haces, lo que piensas en el momento que estás firmando. Si a los 5 minutos has pensado otra cosa, ese consentimiento informado no sirve para nada, se retira. Y por supuesto que vuestros derechos personales y los datos están absolutamente protegidos y anónimos. Por mi parte, daros las gracias.